Bienvenidos un día más a mi canal. Como ya me conocen, soy Rosemary Catereni Chachabot Torres, estudiante de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente estudio Medicina Humana y me encuentro en el 9º ciclo, llevando el curso de Cirugía con el Dr. Serken Rivadeneira Emilio. En esta semana hablaremos sobre la práctica número 6, que consiste en el tema de obstrucción intestinal y balance hidroelectrolítico. En la consigna G me ha tocado elaborar un informe y una presentación de la guía de Bologna para el diagnóstico y manejo del ASBO. Cabe recalcar que ASBO significa obstrucción adhesiva del intestino delgado, ¿no? Y esta guía fue redactada bajo los auspicios de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia por el grupo de trabajo de ASBO. En octubre del 2016 se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos de Medlin y Embase. Aquí, dentro de los artículos, fueron seleccionados y divididos tanto por el nivel de evidencia y los estudios en cuanto a la precisión diagnóstica, ¿no? Tenemos aquí nivel de evidencia 1, 2, B, C, D. En cuanto a la clasificación de sus conclusiones y recomendaciones, ¿no? Según el nivel de evidencia y la fuerza de recomendación, estas se dividen en nivel basadas en A, B, C y D, y en nivel 1 y 2. En cuanto a la recomendación 1, significa que hay una fuerte recomendación. En cuanto a la recomendación 2, hay una recomendación débil o es una sugerencia, ¿no? Pero aquí en el nivel A es una revisión sistemática o al menos 2 de esos estudios independientes con el nivel de evidencia A2, ¿no? Otro dato importante es de que la ASBO es una urgencia quirúrgica común que causa una alta morbilidad e incluso algo de mortalidad, con una estancia hospitalaria promedio de 8 días y una mortalidad hospitalaria del 3% por episodio, ¿no? Es importante acá definir términos como las adherencias peritoneales, que estas son tejido fibroso que conecta superficies u órganos dentro de la cavidad peritoneal que normalmente están separadas, ¿no? Esta se da como respuesta a la curación patológica del peritoneo tras la lesión. En cuanto a las adherencias típicas, estas se van a formar después de una lesión peritoneal por cirugía abdominal. Sin embargo, existen otras causas como radioterapia, endometriosis, inflamación, respuesta local a los tumores. En cuanto a la obstrucción adhesiva del intestino delgado, esta es una emergencia quirúrgica en la que la obstrucción del intestino delgado va a dificultar el paso del contenido intestinal, ¿no? Y esta se caracteriza en su clínica por dolor abdominal, vómitos, distensión abdominal y estreñimiento. Sin embargo, dentro de las causas, la más común y la más frecuente son las adherencias. Sin embargo, existen otras causas no adherentes como las hernias encarceladas, las lesiones obstructivas tanto malignas y benignas, y otros menos frecuentes son los besoares, la enfermedad inflamatoria intestinal y los vólvulos, ¿no? En cuanto a la confirmación definitiva de esta etiología adhesiva, se va a dar mediante el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y los métodos para confirmar esta tienen que ser de forma no invasiva, como por ejemplo el historial de los episodios previos de obstrucción intestinal por adherencias o la exclusión de otras causas de obstrucción intestinal mediante imágenes. El más utilizado es la tomografía computarizada. En cuanto a la adhesiólisis, esta es la liberación de adherencias, ya sea por disección roma o cortante durante la cirugía, ¿no? Esta indicación principal es una indicación principal para una operación como una reintervención por ASBO. Se va a realizar durante las reoperaciones por indicaciones no relacionadas con adherencias, y esto con el objetivo de obtener un acceso suficiente al campo operatorio, ¿no? En cuanto a la adhesiólisis completa, esta se va a dar en una lesión inadvertida mientras se realiza la adhesiólisis, y la más frecuente es en el intestino. En cuanto a las lesiones intestinales, estas se clasifican en lesión seromuscular, enterotomía y la perforación del diagnóstico tardío, ¿no? En cuanto a la epidemiología, aquí el riesgo de
de la obstrucción intestinal es más alto después de una cirugía colorectal, no ginecológica, oncológica o pediátrica. 1 de cada 10 pacientes va a desarrollar al menos un episodio de obstrucción intestinal dentro de los 3 años posteriores a una colectomía. Aquí las reoperaciones por ASBO van a ocurrir entre 4,2 y 12,6% de los pacientes después de una cirugía pediátrica y el 3,2% de los pacientes colorectales. Las recurrencias de ASBO es frecuente, ya que el 12% de los pacientes tratados no quirúrgicamente son readmitidos dentro de un año y el riesgo de recurrencia es ligeramente menor después del tratamiento quirúrgico. En cuanto a la clasificación de las adherencias, la más utilizada en cirugía general es la puntuación de adherencia según Zungle et al., ¿no? Esta va a determinar la puntuación basada en la tenacidad y algunos aspectos morfológicos de las adherencias. Va desde el grado 0 hasta el grado 4. Aquí vamos a tener en cuenta también cómo reparar mediante disección roma o mediante disección cortante. En cuanto a la prevención, en la guía habla de una técnica quirúrgica y las barreras de adherencia. En cuanto a la técnica quirúrgica, esta se basa en minimizar el trauma quirúrgico y dicen que la laparoscopía reduce la formación de adherencias y el riesgo de asma. Sin embargo, realizar una cirugía colorectal por laparoscopía no es la solución completa para prevenir la obstrucción del intestino delgado adhesivo. Dentro de los factores de riesgo está la reacción a cuerpo extraño, por ejemplo aquí guantes empolvados con almidón o las mismas mallas que se usa para la reconstrucción de la pared abdominal. En cuanto a la lesión peritoneal, es menor en los dispositivos de electrocauterio bipolar y ultrasónicos en comparación con el electrocauterio monopolar. La aplicación tanto sistémica como intraperitoneal de antibióticos y metronidazol puede reducir la formación de las adherencias en condiciones sépticas. En cuanto a las barreras de adherencias, estas son adyuvantes para la administración peritoneal y estas pueden reducir eficazmente la formación de adherencias. Estas se producen de varias formas, como por membranas sólidas, geles y líquidos. Según esta guía, dicen que el carboximetilcelulosa de hialuronato, esta es una barrera sólida más adecuada en cirugía abierta y estudios tanto en cirugía general como en procedimientos ginecológicos se puede realizar. Después hablan también sobre la icodextrina, que esta es una barrera líquida, fácil de aplicar tanto en cirugía abierta como laparoscópica. Y aquí es un buen historial de seguridad tanto en cirugía general como en cirugía ginecológica, ¿no? En cuanto al abordaje del paciente con ASBO, aquí el diagnóstico inicial de ASBO es de suma importancia y al no diagnosticar o tener un diagnóstico tardío, va a representar el 70% de las reclamaciones por negligencia en ASBO. El objetivo principal de esta evaluación inicial de los pacientes es para sospechar una obstrucción adhesiva del intestino delgado. Esta se va a diferenciar entre la obstrucción adhesiva del intestino delgado y otras causas de obstrucción intestinal. Va a haber la evaluación de la necesidad de la exploración quirúrgica urgente. Vamos a identificar y prevenir complicaciones por obstrucción intestinal. Estos son los objetivos. Al lado izquierdo tenemos un flujograma, ¿no? Donde va a explicar todo el abordaje, ¿no? Primero tenemos que realizar una evaluación inicial teniendo en cuenta la historia clínica, el examen físico, los resultados del laboratorio. Luego nos hacemos la pregunta: ¿las adherencias son causa de obstrucción intestinal? En caso de estar inseguros, vamos a realizar una tomografía computarizada con contraste soluble en agua. Aquí vamos a excluir otras causas de obstrucción y los signos de isquemia o estrangulación. Tenemos que verificarlo, ¿no? Luego vamos a tener en cuenta si existen signos que requieren cirugía de emergencia. De ser así, vamos a realizar una exploración quirúrgica donde vamos a tener la exploración abierta. Vamos a intentar se puede intentar también por laparoscopía, siempre y cuando el médico tenga la suficiente experiencia, exista un menor o igual a 2 laparotomías en su historia clínica que haya tenido el paciente y se espera una sola banda adhesiva, ¿no?
En caso de que las adherencias nos hacemos la pregunta de que las adherencias son causa de la obstrucción intestinal y la respuesta es sí. Por ejemplo, se pueden excluir otras causas basadas en imágenes recientes como la tomografía computarizada. Aquí tenemos que hacerse otra pregunta: ¿requiere cirugía de emergencia? Si estamos inseguros, vamos a ir por este lado para tomar otra vez la tomografía computarizada y realizar lo mismo, ¿no? Pero en el caso de que exista signos de estrangulación, isquemia intestinal, peritonitis, vamos a realizar de emergencia la exploración quirúrgica. En el caso de que no, vamos a realizar una imagen de contraste soluble en agua, ¿no? Luego vamos a realizar el manejo no operatorio. Dentro de esto vamos a ver el sero por vía oral, que además consiste en fluidos intravenosos y descomprimir el abdomen, ¿no? Mediante las sondas nasogástricas o las sondas largas. Luego vamos a determinar si el contraste en el colon después de 24 a 36 horas. Si existe, continuamos el tratamiento no operatorio hasta que se dé la resolución del asma. En cuanto a que no se dé, vamos a ir por este lado, donde vamos a terminar con la exploración quirúrgica. En el caso de si continuamos el tratamiento no operatorio, tenemos que tener en cuenta si ha fracasado este tratamiento no operatorio. De ser así, por ejemplo, hay una obstrucción persistente mayor de 72 horas, hay un volumen de drenaje mayor de 500 mililitros al tercer día, hay signos de peritonitis o isquemia, hay exacerbación del dolor, hay una PCR mayor de 75 miligramos por litro, hay leucocitosis 10.000 milímetros cúbicos y hay líquido intraperitoneal libre mayor de 500 mililitros. Cuando existe el fracaso del tratamiento no operatorio, entonces le realizamos la exploración quirúrgica. Bueno, esto es más detallado de lo que se debería encontrar, por ejemplo, en la historia clínica, el estado nutricional, los signos de hidratación, la clínica de ASBO, en el examen físico, los signos de peritonitis, tenemos que excluirlos, tanto los diagnósticos diferenciales. En las pruebas de laboratorio mínimos tiene que tener hemograma, lactato, electrolitos, PCR, creatinina y el boom, ¿no? En cuanto a los estudios de imagen, acá se puede hacer radiografía simple, estudios de contraste hidrosoluble, tomografías computarizadas, pero las tomografías computarizadas con contraste oral soluble en agua es la técnica de imagen preferida en la evaluación inicial, ¿no? En cuanto al ultrasonido, se pueden realizar en situaciones como en embarazo o cuando no exista un tomógrafo disponible, ¿no? En cuanto al manejo, como se explicó en el flujograma, primero se empieza por el no operatorio, ¿no? Este se tiene que intentar siempre en pacientes con obstrucción adhesiva en intestino delgado, pero se puede obviar cuando al realizar el examen físico se encuentre isquemia, peritonitis, ¿no? En el paciente. Entonces ahí por emergencia nada más pasamos al manejo operatorio. Estos son los grupos especiales de los pacientes. Según esta guía está incorporado los pacientes jóvenes, pacientes de edad avanzada y el embarazo. En pacientes jóvenes el riesgo de complicaciones están relacionadas más con la adherencia de por vida. Aquí las obstrucciones del intestino delgado van a ocurrir dentro de los primeros 2 años después de la cirugía. Aquí el riesgo de requerir una reintervención futura por causas no relacionadas es mayor en pacientes más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en pacientes pediátricos también hay un alto riesgo de complicaciones relacionadas a la adherencia. En pacientes de edad avanzada, aquí las consideraciones sobre la calidad de vida son extremadamente importantes para tomar decisiones, ¿no? Aquí el paciente con índice de fragilidad alta tiene recuperación prolongada, ¿no? Aquí en cuanto al embarazo, la obstrucción de intestino delgado es muy rara, pero es un desafío cuando se da, ¿no? Estas son el resumen de las conclusiones y recomendaciones de la guía, y estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias, espero que les ayude mucho esta guía. Hasta luego.